Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la obra Democracia Ilustrada, volumen 3, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este evento que forma parte de la programación de TV Morfosis y que se desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2023. Me acompañan esta tarde y me da muchísimo gusto y es un placer para mí estar acompañada por el doctor Felipe de la Mata Pizaña. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, magistrado. También, por supuesto, está con nosotros Trino, José Trinidad Camacho Orozco, caricaturista e historietista. Muchas gracias por estar aquí. También está aquí conmigo José Ignacio Solórzano Pérez, monero y caricaturista. Muchas gracias, Gis. Y por supuesto también nos acompaña la licenciada Bárbara García Hoyo, directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral. Bárbara, bienvenida. Y también queremos agradecer, por supuesto, a todo el público que se encuentra esta tarde en el estudio de TV Morfosis. Han sido muy pacientes con nosotros y pues yo sé que están esperando con muchísima emoción la presentación de esta obra. Bárbara, si me lo permites, iniciamos contigo, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Yo estoy contentísima porque, bueno, voy a dar un poquito de contexto, claramente estoy contentísima por estar con ustedes, pero hace exactamente 7 años estaba yo pensando, bueno, ¿qué voy a decir del libro y cómo llegamos a este libro? Y hace 7 años yo entré al Tribunal Electoral sin saber absolutamente nada del Tribunal Electoral. No sabía qué era, no sabía cómo estaba conformado, no tenía idea de las sentencias, no tenía idea de nada. Fue una cosa del destino y fue muy azarosa y fue muy afortunada porque además yo entré en noviembre y mi primera comisión fue a la FIL y fue la primera vez que vine a la FIL también. Entonces, haciendo un recuento de todo lo que ha pasado durante estos 7 años, me ha tocado entender la función del tribunal, me ha tocado entender qué se hace al interior, qué se hace hacia afuera, para qué sirve. Y ahora, pues la vida me hizo recorrer un camino que me puso en un lugar en el que me toca a mí comunicar qué es lo que hacemos en los formatos más sencillos para la ciudadanía, porque tampoco es que sea muy fácil entender qué se hace, luego hasta confundimos, ¿no? Para mí este momento es un momento de generosidad absoluta de la vida. Estoy realmente con una dicha enorme porque en este trayecto además conocí a Gis, a Trino, al magistrado de la Mata, que se ha vuelto un cómplice en todos estos proyectos, aunque él diga que son sus ideas, en realidad no son, pero me da permiso de hacerlas. Y bueno, este libro surge precisamente de una idea de una nueva serie editorial y empezó, como todos los proyectos, se fue puliendo cada vez mejor. Tenemos 3 números ahora y este número pues estuvo trabajado con Trino y con Gis. Y bueno, pues la verdad es que ya para hablar en forma del libro les tocará a ellos. Es un libro que quedó muy lindo, en el que ellos pues gráficamente plasman lo que entendieron, que espero que lo hayan entendido muy bien, pero pues son las sentencias a través de sus estilos muy peculiares. Estamos muy contentos en el tribunal de que ellos hayan formado parte de este proyecto. Nosotros estamos de celebración y de fiesta porque culmina, como se fue puliendo el proyecto, y entonces tenemos un acabado precioso que yo me he hecho este comercial porque me pareció muy bonito que si abres el libro se puede desprender el cartón que más les guste y bueno, pues hoy se puede aprovechar que aquí están los artistas para que lo puedan firmar. Pues yo realmente quería ser muy breve para que ellos puedan platicar cuáles fueron las experiencias y para que puedan platicar el magistrado de qué van estas sentencias y cuál es la idea principal de comunicarlas en este estilo gráfico. Estoy contentísima, muchas gracias. Buenas. Los que me conocen saben que pues yo vivo en una cueva dedicado a la luz de una fogata, investigar sobre el misterio de la existencia y a provocarme visiones psicodélicas. O sea, esa es mi actividad principal.
Entonces llega Trino y me dice, oye, ¿cómo verías ilustrar unas sentencias del Tribunal Electoral? Le dije, perfecto, o sea, es justo la chamba que estaba esperando. Espero haber contribuido bien para el material, para el libro, pero la verdad yo sufrí mucho. Trino me la vendió diferente, o sea, le agradezco porque él quería compartirme una chamba en la que él iba a comenzar y me dijo, mira, Bárbara, está perfectamente consciente del tipo de cosas que tú haces y le va a encantar tu visión abstracta de las sentencias. O sea, así me la vendió. Entonces yo entré tranquilo diciendo, bueno, va a ser una especie de labor más, soltarme y ver qué entiendo yo de la sentencia y puedo poner cualquier pachecada, ¿no? No, pues no. O sea, a la hora que empezó la chamba, me di cuenta que todo lo que me vendió Trino no era cierto. O sea, tenía que estarme ajustando a una serie de criterios de claridad, de pedagogía, o sea, que tenía que ser didáctico. Entonces empezaron discusiones muy fuertes. O sea, entonces me debatí en las noches de si era conveniente seguir o no. Seguimos, se discutió, se aclararon algunos puntos y aquí está. Espero que haya funcionado. Adelante, Trino. Muchas gracias. La verdad es que como no tenemos trabajo, dijimos lo que caiga. No te creas, no. Es muy interesante. Para mí los retos, a mí me encanta hacer este tipo de trabajos porque son retos muy importantes, porque la divulgación en este tipo de temas se hace mucho más fácil leyendo monitos. Eso es lo que yo creo. Y nuestra labor en este sentido, como no somos cartonistas políticos, nos da muchísima alegría que nos den temas en este sentido tan abstracto como dice Gis, pero son retos muy interesantes porque creo yo que muchas de las sentencias que son muy interesantes y que tiene que conocer la ciudadanía, es algo que si lo podemos hacer accesibles, es decir, si nosotros nos quebramos la cabeza y estamos ahí, como bien dice Gis, queriendo decirles cómo va todas las sentencias que son a veces muy difíciles de explicar, pero si la gente ve la sentencia como un escrito, sin alguna ayuda de alguna manera pedagógica con los monitos, creo que se va a perder muchísimo la esencia de esto. A mí me cuesta muchísimo trabajo leer contratos, me cuesta muchísimo trabajo firmar cosas porque no leo la letra chiquita y eso. En cambio, en esto, yo creo que lo que estamos facilitando con los monos es haciendo muy accesible algo para que toda la gente pueda enterarse, porque ahí viene un año electoral muy importante, el 2024, cómo podemos acercarnos a nuestros derechos, los derechos de las minorías, derechos de gente que necesita saber si está... Yo tengo la teoría que todos debemos traer en el carro, en tu coche, porque creo que es donde te transportas, una constitución con las cosas básicas, nomás para saber de qué tienes derechos y qué no. Y esta es una parte importante, tener un librito en el que te puedas basar para tener argumentos, porque cómo somos alegones los mexicanos sin saber nada, pero si sabes, pues la legata va a tener una función mucho más interesante, porque para eso son las leyes, y yo sí creo en las leyes, sobre todo en la ley del triunfo del Atlas, que fue fantástico, 2 veces. Fuera de broma, creo que las leyes funcionan y tienen un gran potencial con las caricaturas, y el hecho que Bárbara haya pensado en nosotros dos me dio una alegría, porque en primer lugar no somos cartonistas políticos, pero sí somos divulgadores, de alguna manera, hacer las cosas como más aterrizadas para todo el mundo. Así es, esta obra me parece muy atinada, como tú comentabas, Trino, en esta época electoral en donde aterrizan toda esta información que en muchas ocasiones es muy difícil de digerir por la mayoría de la ciudadanía. Entonces, por medio de caricaturas, como que uno entiende un poco más. Magistrado, ¿qué nos puede decir de la obra? Muchas gracias. Antes que todo, buenas noches. La verdad es que yo estaba contentísimo cuando Bárbara me platicó que Gis y Trino habían aceptado, digamos, hacer esta obra. Estaba contentísimo, entre otras cosas, porque yo soy, se los acabo de decir, ultra fan de ellos, de verdad. Desde que estaba yo en la prepa los leía. El Santos y la Tetona Mendoza son la neta aquí entre nos. Tengo una Tetona Mendoza en mi sala, o sea, de verdad es una cosa
de verdad son la neta, eso es lo que puedo decir. Entonces, a ver, Chesterton decía que divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido, pero pareciera que los abogados tenemos que ser siempre aburridos, ¿no? Porque pensamos que es la manera de ser serios y formales, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, tengo la fortuna de ir a la a dar clases a la Facultad de Derecho de la UNAM, y entonces cuando por alguna razón estoy caminando por la UNAM, voy pasando por filosofía, llego a economía también, por ahí, pues veo a los chavos así muy relajados, vestidos, pues, ligero, ¿no? Pasando por ahí con el pelo largo, pero inmediatamente llego a Derecho, todo el mundo está formal, con corbata. Es más, puedes adivinar quién es el que viene a la Facultad de Derecho. Ese es un abogado, ahí va caminando, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Ese es un abogado, ahí va caminando. Entonces, la verdad es que nos cuesta muchísimo trabajo, uno, hablar de manera simple y poder comunicar ideas a los que no son abogados. Entre abogados nos entendemos fregadamente, pero nos entendemos. Pero ¿cómo podemos hablar a la ciudadanía? Ese es el gran reto que Bárbara se ha puesto con esta y otras series en el tribunal. ¿Cómo podemos traducir el idioma abogañol hacia la ciudadanía? Y este libro es un paso en ese sentido, ¿no? A ver, además me encanta, están aquí los dibujitos, vamos a decirlo, pero también hay un código QR, ¿no? Entonces, tú quieres entender la sentencia, primero llegas con los dibujitos, aquí están, ¿no? Así, ahí están los dibujitos. Y después de que estás viendo los dibujitos, tú dices, bueno, ahora quiero leer la sentencia. Entonces, te vas al código QR, que también ahí se ve en pantalla, ¿no? Te vas al código QR y puedes irte a la sentencia. ¿Quieres leerla? La puedes leer, ¿no? Por ejemplo, este en particular, que salió al azar, es manto jurídico protector del periodismo. La Sala Superior, a lo largo de los últimos años, ha creado fórmulas de protección al trabajo de los periodistas, entre otros de los caricaturistas, por cierto, porque las normas electorales podrían llevar a mermar la libertad de expresión en la sátira, en la caricatura y en otro tipo de programas, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia, que también es jurisprudencia, sentencia y jurisprudencia, da libertad para hacer crítica, sátira y poder hacer libertad de expresión y prensa, ¿no? Pero es más fácil de entender con una imagen, con un dibujito, vamos a decirlo así. ¿Cómo se elige el material? No sé quién me pudiera hablar de esto. Pues acá nos apoyamos muchísimo en el equipo de trabajo del magistrado de la Mata. La ponencia eligió sentencias relevantes que fueran de esta administración. Esta administración comenzó desde 2016, ha empezado a salir los primeros magistrados y pues son sentencias que nos parece que la ciudadanía debería de entender para saber cuáles son los derechos que se están protegiendo. Gis, ¿cómo llega a ti el material y cómo fue el proceso creativo? Nos comentas que te la vendieron de una manera y ya cuando llegó el material tú dijiste qué pasó. ¿Cómo fue todo este proceso creativo y cómo aterrizaste esta información para poderla traducir? Como te digo, sufrí mucho. O sea, en general, lo que yo intento muchas de las veces en mi manera de trabajar es lo contrario a lo que se hizo aquí, que es aclarar las cosas. A mí me gusta enredarlas y hacerlas perversas y que te lleven a callejones sin salida, o sea, es mi actividad favorita. Entonces, de pronto me di cuenta que aquí el objetivo era todo lo contrario. Entonces, pues me fui a hacer como una especie de ilustración muy básica de lo que estaba yo percibiendo. A ratos hasta me daba un poco de pena como verme demasiado básico. Espero que cuando menos funcione en especial ahorita me estoy acordando de una discusión ahí con Bárbara sobre, hay una sentencia ahí sobre derechos de la población LGBT, y decidí que se vería bien o sería claro ver como a un conjunto de la población LGBT entrando al tribunal, ya no recuerdo ahorita por qué, o sea, para protestar por algo ahí o algo, y de pronto, pues,
pensé que, o sea, la manera, pues digamos, como uno etiqueta a la población LGBT, pues los pone uno más en ambiente, más festivos, no sé qué. Entonces como que, y yo iba a hacer ese primer movimiento, pero luego dije, no, pero es que estoy cayendo, o sea, en la etiqueta, o sea, entonces más bien los dibujé como población en general, o sea, y ahí la misma Bárbara me dijo, no, pero tiene que haber ahí un elemento distintivo de la población LGBT. Entonces, bueno, sí les puse quizá un collarito de más o no sé, una pintura más en el pelo, o sea, ese tipo de discusiones son las que se empezaron a dar para aclarar el punto. Trino, ¿cómo trabajas con GIS? Porque sé que aquí muchas personas, así como el magistrado, como una servidora, son fan de ustedes dos. ¿Cómo trabajan? Pues ya nos han comentado que sí, medio se pelean, medio discuten. Sin embargo, vemos, pues bueno, obras como esta en donde decimos, se llevan increíble, saben trabajar juntos, son un equipo. Somos un equipo y somos una pareja muy longeva, ahorita que estás hablando del LGTB. Somos una pareja muy longeva porque llevamos muchos matrimonios, cada quien de su parte, y nos llevamos muy bien porque creo que lo que hacemos es que respetamos muchísimo el trabajo individual, y yo respeto mucho lo que hace Gis y él también lo que hago yo, pero cuando hacemos la mancuerna, mucho tiene que ver con la manera de entender esta manera de divulgar algún tema. Y hay algo que los dos tenemos, que es siempre desde un punto del humor que nos da esta facilidad, esta libertad, sobre todo, de improvisar mucho. Basamos mucho en que tenemos una base, gracias a que Bárbara nos pasó, una base que es como muy concreta, lo que más me parece fantástico, porque en realidad somos muy de imaginarnos cosas que no van en el script o en un libreto. Vamos inventando el libreto sobre la marcha, pero esto nos puso en una forma de dibujar y de crear esto con unas barreras que a mí, como te dije al principio, me parece fantástico porque son retos que me gusta tomar, porque finalmente eso es lo que tienen este tipo de cosas. Uno tiene que ser muy versátil para no quedarte anquilosado en que eres el monero que hace siempre el chiste fácil o el chiste bobo o el chiste inteligente o el chiste pacheco o el chiste bobo, en el sentido de la vida cotidiana. Y eso lo entendemos muy bien, sabemos en dónde estamos parados. Si nos invitan a hacer un programa de radio, lo hacemos a nuestro modo, un programa de tele, hacer unas sentencias, hacer un humor por hacer el humor. Entonces, en eso nos basamos mucho, en que somos creativos, pero tenemos muchos filtros, porque eso es importante, tener el filtro para decir, bueno, esto es para acá. Es un libro infantil, es un libro de sentencias, es esto. Es un libro de cocina, pues vamos a hacer un libro de cocina. Todos los temas a mí me encantan y realmente me gusta mucho entrarle a todo, porque son retos en los cuales no te van a poner nunca en la vida eso. Porque si tú quisieras hacer nomás, pues nomás haces tus chistes. Y yo quiero siempre como pasar esa fronterita, a ver hasta dónde llegamos. Magistrado, ¿cómo bajan esta información a la ciudadanía? ¿Cómo llega esta obra a la ciudadanía? ¿Se va a entregar en universidades, en distintos lugares, por ejemplo, como esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para que puedan, pues bueno, obtener esta información? Bueno, lo primero que hay que decir es que la obra es completamente gratuita. Se puede consultar en línea. Cualquier ciudadano lo puede hacer en la página del tribunal. Entonces, primera cuestión. Segunda, se ha hecho también un tiraje físico. El tiraje físico se estará distribuyendo estos días en la FIL y también se hará llegar a las bibliotecas públicas, se hará llegar también a algunas personas específicas que normalmente se las hacemos llegar. Y por supuesto, ahorita invitamos a todo el público aquí presente a que bajen al stand del tribunal. Me parece que está en el pasillo G, es el número 13 del pasillo G, y que nos hagan el favor, abusando de que están Gis y Trino con nosotros, pues de que nos firmen. Son solamente 400 personas, entonces, o 500, ¿no? Entonces nos daría muchísimo gusto que puedan firmar al menos ese número de libros. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Vía internet y en físico. Ahorita en la FIL es el momento, y también se irá haciendo llegar a bibliotecas públicas y otros sectores. Ahora,
quiero hacer notar también un tema de una sentencia. Por ejemplo, ahorita que decía justamente el tema de la sentencia esta de LGBTIQ+. Por ejemplo, veo el dibujo, y con este dibujo justamente que nos estaban explicando hace un momento, pues yo inmediatamente entiendo que se trata de una cuestión que tiene que ver con derechos de la diversidad sexual y de género. Y acudo, inmediatamente lo acabo de hacer en mi iPad, acudo a la sentencia. Y entonces en la sentencia me doy cuenta que es una sentencia que yo pienso que es de verdad histórica, una de las sentencias más importantes en la historia del tribunal, porque resulta que en esa sentencia se determinó que el Congreso de la Unión había omitido establecer derechos para las personas de la diversidad sexual y de género, y se condenó al Congreso de la Unión a que hiciera esa chamba. Y además esto sirve para decir que estoy viendo aquí la sentencia. Esta sentencia fue promovida por el magistrado Ociel Baena, ¿no?, que lamentablemente hace unas semanas ya no está con nosotros. Pero nos demuestra claramente un dibujo, nos hace entender claramente que se trata de una sentencia fundamental. Podemos acudir a la sentencia es clara, tan clara como cualquier abogado, pero afortunadamente tenemos el dibujo. Eso es lo que podría yo decir. Y aprovechando este comentario, magistrado, todas las sentencias son igual importantes, pero ¿qué otra le gustaría pues mencionar para que las personas estén enteradas en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues en la época electoral que estamos viviendo a la vuelta de la esquina? A ver, yo haría notar una sentencia bien importante, que fue la de acciones afirmativas. A ver, en 2021 el Tribunal Electoral tomó digamos así, la agenda de la igualdad. Y justo, bajando el principio que se encuentra en la Constitución, pero que los legisladores no han querido bajar, estableció acciones afirmativas para que hubiera, por primera vez, digamos así, en la historia, diputados migrantes, diputados indígenas, diputados de la diversidad sexual y de género, diputados afrodescendientes, diputados siendo personas con discapacidad. Esto es importante hacerlo notar, porque antes de que el tribunal bajara y retomara la agenda de la diversidad, la verdad es que históricamente esto no había sucedido. Este Congreso, esta legislatura, se hace llamar a sí misma la legislatura de la diversidad. Pero eso no es por el trabajo de los partidos políticos, ha sido gracias a las sentencias del tribunal que los ha obligado a tener acciones afirmativas para que haya un gran número, o bueno, no el suficiente, pero un gran número en relación a otras legislaturas de personas diversas, simplemente indígenas. Históricamente había poblaciones y distritos donde había gran cantidad de indígenas y sin embargo en toda la historia nunca habían tenido un diputado indígena. Y podríamos ir así con los temas de personas con discapacidad y personas de la diversidad. Ha aumentado y ha mejorado el tema de igualdad, al menos formal, en el Congreso, pero eso no ha sido gracias a los legisladores. Gil, si todo eso se tuvieron que aprender. Quiero nomás aclarar que a la hora que me di cuenta del sistema que estaban pretendiendo para que ilustráramos esto, pues se me hizo, supongo que ya lo hicieron en las otras ediciones, pero se me hace muy buena idea que para que se entienda el espíritu de la ley o de la regla, no sé, se use una sentencia precisa a partir de un caso que sucedió y cómo se protestó y cómo se resolvió. Para ilustrar por qué quedó así el espíritu de la sentencia. Se me hace muy buena idea, o sea, ciertamente muy didáctico. Ahora, con este trabajo, ¿ha cambiado tu perspectiva, tu manera de ver las leyes? ¿O sigue igual? Puedo decir que sí me sirvió, sí las entendí un poco más, pero inmediatamente quise regresar a mi cueva psicodélica. Bárbara, ¿por qué pensar en Gis y Trino? Ay, ¿por qué no? Además, porque obviamente sabemos que el magistrado es su fan. No fue por él, ¿eh? Él tiene su fanatismo y yo tengo el mío. La verdad que me ha tocado conocerlos, acompañarlos a alguna chora. Somos amigos que empezaron en internet hace muchos años
y ya habíamos hecho estas dos versiones anteriores con otros tantos moneros, muchos más, han participado muchos, se pueden asomar al stand al ratito, todas las publicaciones son gratuitas y estas dos primeras tienen más un formato de cómic. Y entonces en esta me interesaba un estilo distinto. Y entonces me pareció genial que funcionaran ellos dos porque además sí implicaba un reto para ellos, o sea, incluso la propia sentencia explicada en un resumen tenía dudas, o sea, no es tan sencillo entenderlas, a veces incluso estando dentro del tribunal no logras entender todos los alcances. Lo que comentabas al inicio, ¿no? Sí, pero y este es un ejercicio que fue una gozada, lo disfrutamos, pero también hay un montón de cosas más, de actividades, de proyectos, de obras que tienen ya un tinte más académico, más analítico, para que pues, si te atrapa por los monos, quizás también del paso 2 sea que leas un análisis de una sentencia. Tenemos la Escuela Judicial Electoral, que es donde estoy yo, un blog completamente abierto a la ciudadanía para que la ciudadanía dialogue con lo que está pasando en el tribunal. ¿Qué te pueden preguntar, por ejemplo, en esta escuela? A ver, se nos pueden acercar personas que no tienen idea del derecho electoral y tenemos programas para comprender el derecho electoral desde lo más básico, que es el Tribunal Electoral. No tienes que ser abogado, no tienes que estudiar, cualquier persona, cualquier ciudadano puede llegar. ¿Y qué te pueden preguntar? Toda la oferta académica está abierta a toda la ciudadanía, pero además hay maestrías, hay un doctorado, eso ya es mucho más especializado, pero no es tanto qué pueden preguntar, sino qué les interesa. Y muchas veces alguien no se muestra interesado en el tribunal hasta que tiene un tema dentro del tribunal. Y la idea es que conozcan lo que se hace, porque es el derecho de la ciudadanía al ser una institución pública, pero también para que entiendan que el acercamiento no solamente tiene que ser a través de un litigio o a través de una demanda, sino que puede ser por el genuino deseo de entender qué está pasando en el tribunal. Trino, tu conclusión respecto a tu participación, ¿cuánto duró este proceso desde que Bárbara se los presentó a...? Bueno, en general a mí estoy acostumbrado porque, no sé si te acuerdas, pero en las elecciones pasadas yo participé aquí en Jalisco en el INE. El INE me invitó a hacer dibujos donde invitaba a la población en todos sentidos a votar. A mí me gusta mucho esto, la divulgación. Luego hice unas animaciones en este mismo sexenio de la violencia contra la mujer, ¿no? Que son unas animaciones que me pidieron específicamente para hablar de esos temas. No utilicé el humor porque son temas muy serios, pero de alguna manera la animación, las caricaturas ayudan a hacer más fuertes estas tipo de ideas. Entonces, cuando me dice Bárbara esto, yo siempre me pongo la camiseta de que quiero meterme a que mis monos salgan de su modo natural, de una tira cómica, a que ayuda muchísimo que digan, pues es un mono de Trino que está diciendo ahora que vamos a ir a votar y demás. Yo nunca aceptaría, y lo digo con toda sinceridad, que me digan, oye, pues es que quiero que apoyes a un partido político y todo eso, porque yo creo que eso sesga muchísimo una idea de lo que puedes llegar a hacer con las ideas libres. Y me interesa mucho, sí, hablar a los ciudadanos y que estén enterados y que todos estemos con mucha facilidad, entendamos las leyes y todo eso. Entonces yo, de verdad, a mí me gusta muchísimo trabajar este tipo de proyectos porque me dan esa oportunidad de llegar a otro tipo de público. Perfecto. Magistrado, sus conclusiones. Gracias. Pues yo lo que diría es que de verdad invitaría a los jóvenes a que lean este libro particularmente. Los invitaría porque resulta que los jóvenes son de los deciles poblacionales que menos salen a votar. Entonces, que se convenzan de verdad que evidentemente ellos son responsables del México que van a vivir, del que todos somos parte, y que es muy importante que conozcan sus derechos y que entiendan que justo ellos pueden cambiar a México con ese gran poder que tienen, y es el derecho al voto, que hubo muchas generaciones de mexicanos que votaron, bueno, más bien dicho, que lucharon para que ellos pudieran votar y que hoy no podemos desperdiciar ese momento. Entonces, entiendan y voten. Eso es lo que yo diría, y lean este libro. Bárbara, muchas gracias, magistrado. Bárbara.
Pues yo dos cosas, una que Gis se recupere pronto de este shock y bueno, la democracia es algo que construimos todos los días y todas, no es responsable solamente una institución, sino todos, y no es solamente a la hora de votar, sino entender cómo está construido nuestro sistema. Entonces, si esto puede ayudar en algo, yo sería la más feliz. Estoy segura que lo hará porque, insistimos, es un libro, una obra muy atractiva. Gis, tus comentarios, por favor, al respecto. No, bueno, nada me resta aclarar que sí, efectivamente, el libro es gratuito, pero las firmas van a estar costando a 450 bolas. Gracias. Muchas gracias, pues ya lo saben, pueden pasar al stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde habrá una firma de autógrafos completamente gratuita. Muchísimas gracias, ya lo saben, pueden leer este libro, esta obra de democracia ilustrada, el tomo 3. Yo soy Cecilia Saldaña, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación dentro del programa de TV Morfosis en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchísimas gracias, que sigan los éxitos y muchas felicidades por esta obra. Gracias y hasta la próxima.